Hola, soy Martín Solvar Luis Abraham. Y este es mi video final de Inglés Básico 3, que es mi proyecto, explicando los temas que se vieron en el curso. Que son cinco temas vistos en el curso. Que el primero es el present continuous, el segundo es el simple past, el tercero es el past of be, que es el was or were, el cuarto es el be going to, que es el voy a, y el 5, que es el would, que es es lo que agrega a los verbos el ría, el yo iría, visitaría, cosas así, ¿no? Entonces, ahorita explicaremos cada tema en tres formas distintas, que es en su forma positiva, en su forma negativa y en su forma de pregunta. Y el orden en el que se acomodan los elementos para que esté bien dicho y bien conformado para que esté correctamente acomodado. Entonces el primer tema es el present continuous, que en español sería como el ando, ¿no? Como el manejando, el bebiendo, el viendo, el corriendo, cosas así, ¿no? Pero en inglés es con ing. En vez de ando, es ing en inglés. Entonces, en su forma afirmativa, el orden es el sujeto, el verbo to be, el verbo en presente continuous, que es más ing, más el complemento. ¿Ok? Entonces, un ejemplo sería el I am taking a class of English, que yo estoy tomando una clase de inglés. ¿Ok? Entonces, como se vio, el taking es el tomando. ¿Ok? Como en español sería el ando, en inglés es el ing. Simplemente es eso. Se agrega el ing para indicar que los verbos o que el sujeto está haciendo algo aquí y ahora. Entonces el negativo es el sujeto más el verbo to be más not, o sea, negado, más el verbo más ing, o sea, en presente continuo, y el complemento. Un ejemplo es she's not eating pasta in a restaurant. Ella no está comiendo pasta en un restaurante. ¿Ok? Entonces sería eso. Ella no está comiendo pasta en un restaurante. O sea, simplemente este tema o este auxiliar es para indicar algo que está sucediendo aquí y ahora, con el ando. Y mi pregunta sería, pregunta se invierte el orden del verbo to be con el del sujeto. Aquí el orden es verb to be más el sujeto más el verbo más ing más el complemento y muy importante el signo de interrogación para que indique que es una pregunta. Entonces un ejemplo sería Are you watching a horror movie? ¿Estás viendo una película de terror? ¿Ok? Entonces se pregunta si él está haciendo algo aquí y ahora. Estás viendo. ¿Ok? Entonces, ese tema simplemente es eso. El estás viendo. O el estás haciendo algo. El haciendo. Pero de manera, en forma presente. ¿Ok? Entonces, el siguiente tema es el simple past. Que de igual manera se explicará en afirmativo, negativo y en pregunta. Entonces en afirmativo su orden o su forma de decirse es el sujeto más el verbo en pasado. En afirmativo es sujeto más el verbo en pasado más el complemento. Que aquí un ejemplo es I bought new toys to me. Que es compré nuevos juguetes para mí o a mí. ¿Ok? Entonces, aquí como la clave de este tema es que en afirmativo el verbo va en pasado. Aquí en vez de boy es bought. ¿Ok? Entonces, y en negativo cambia. En negativo es subject más didn't más el verbo en presente, porque ya estás negando o en pasado algo. Entonces es didn't más el verbo en presente más el complemento. Un ejemplo es She didn't drive yesterday. Ella no manejó ayer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí el didn't, bueno, el did es el do, pero de forma pasada. Sí, el hecho de hacer o realizar algo. Entonces aquí es She didn't drive yesterday. Ella no manejó ayer. Entonces,
Eso es la forma negativa. Muy importante, el simple past es para indicar algo que hicimos, o sea, una acción, ¿ok? Hicimos una acción, comimos, bebimos, fuimos, visitamos. Es para una acción en específico, ¿ok? Entonces, question es el did, más el subject, más el verbo en presente, muy importante, más el complemento. Aquí un ejemplo es, did he cook the dinner? Él cocinó la cena, o él hizo la cena. Entonces aquí él se le pregunta si él hizo una acción en el pasado, una acción. Para eso es este tema, que es el simple past. En el siguiente tema, que es el past of be, aquí cuál es pasado, pero aquí se ocupa el was y el were, que el was y el were es para indicar algo que hicimos, o sea, que hicimos, o que estuvimos, o que fuimos, pero, o sea, es para algo o fuimos o estuvimos, ¿ok? No que hicimos. O sea, aquí no podemos poner el yo manejé o cosas así, porque con el was y el were no se pueden relacionar. Bueno, sí se pueden, pero si pones el verbo en ing. Por ejemplo, si pongo I was driving, yo estuve manejando, pero no es para, o sea, no es específicamente para eso. En este momento vamos a explicar el afirmativo, el negativo y la pregunta. Por ejemplo, aquí la manera de acomodarlo es el subject más el was o were, depende del sujeto, porque para was es I, he, she, it, y para el were es you, we, they, you. Entonces, el afirmativo es subject más was o were más el complemento. Y un ejemplo es, she was in a water park yesterday. Ella estuvo en un parque acuático ayer. Entonces, aquí es para indicar fui o estuve este tema, ¿ok? O sea, aquí no fue, este tema no es para el yo hice, aquí es el para yo fui o yo estuve, ¿ok? Por eso es el was o el were en su caso, ¿no? Entonces aquí she was in a water park yesterday. Ella estuvo en un parque acuático ayer, ella estuvo, ¿ok? Entonces en negativo es el subject más el was not o weren't not o were not, que ya contraído es wasn't o weren't más el complemento. Entonces un ejemplo es he wasn't in a restaurant with his girlfriend last month, que es él no estuvo en un restaurante con su novia el mes pasado o el mes anterior, cosas así, ¿no? Entonces aquí es para indicar él no estuvo, él no fue, pero él fue de ser, pero aquí no, o sea, aquí es estuvo. En este caso de oración, ¿ok? Entonces aquí el wasn't es para indicar que él no estuvo en un lugar, él no estuvo en un restaurante con su novia el mes pasado, eso es negativo. Y en pregunta se intercambia el orden del was o were con el subject, con el sujeto, y de ahí se agrega el complemento y de ahí se agrega el signo de interrogación. Ok, entonces el ejemplo sería, were they at my house last night playing video games? Ellos estuvieron en mi casa anoche jugando videojuegos. Que se indique que es el estuvieron, no hicieron, no, es estuvieron. Entonces, y aquí se pone were porque el sujeto va con were, ¿ok? Entonces, were they at my house last night playing video games? ¿Estuvieron ellos en mi casa anoche jugando videojuegos? ¿Ok? Entonces, en general, el past of be es el para indicar fuimos o estuvimos de forma pasada, no que hicimos algo, sino que fuimos o estuvimos haciendo algo. El siguiente tema es el be going to, que el be going to es para decir el voy a hacer algo, ya sea voy a hacer algo o voy a ir a X cosa, ¿no? Entonces aquí en afirmativo es el subject más el verb to be más el going to más el voy a más el complemento. Entonces un ejemplo es
I am going to eat with my mom to a restaurant tomorrow. Yo voy a comer con mi mamá a un restaurante mañana. Yo voy a, ¿ok? Lo importante de este tema es el voy a, ¿ok? Ya sea el voy a realizar algo o el voy a un lugar o el voy a ir a un lugar, ¿no? Entonces, si quiero decir el voy a ir a ir, entonces sería el verbo to be que tú ocupes, depende del sujeto, más el going to go, porque es el ir. Pero por ejemplo aquí, en el caso del afirmativo, es el I am going to eat, voy a comer con mi mamá a un restaurante mañana. Entonces aquí se ocupa más que nada para el voy a, ¿ok? Entonces, en negativo es igual, simplemente que después del verbo to be se niega, en forma negativa, se niega. Entonces, un ejemplo es she's not going to with her boyfriend to cinema. Ella no va a ir con su novio al cine, ¿ok? Ella no va a ir con su novio al cine. Aquí igual pues quiere decir que ella no va a ir o no va a tal lugar con su novio. En sí es eso, o sea, en sí es el voy a. Y en pregunta cambia el orden. En pregunta primero va el verbo to be, después va el sujeto, después el going to, después el complemento y por último el signo de interrogación que indica que es una pregunta, obviamente, ¿no? Entonces aquí una pregunta es ¿Is he going to visit to his mom tomorrow? Perdón. Entonces, ¿él va a ir a visitar a su mamá mañana? Aquí lo mismo, él va a ir a, ¿ok? Él va a ir a visitarla o va a ir a visitar a su mamá. Es esto, o sea, el going to es para futuro, para decir cosas que voy a hacer en un futuro y sí, pues decir cosas que voy a hacer en un futuro, ya sea en afirmativo, en pregunta o en negativo, ¿ok? Entonces, eso fue el going to. El quinto tema y último es el would. El would. Que más que nada es agregar el ría a un verbo. Como el comería, el visitaría, el manejaría, el correría, el miraría. ¿Ok? Cosas así. Entonces, de igual manera se explicará en sus tres formas. En afirmativo, en negativo y en pregunta. En afirmativo su orden es el sujeto más el would like o would like to complement, más el complemento. Aquí muy importante decir que el would like es para una cosa, ¿no? Ya sea como un taco, una torta, es una taza de té, una computadora, X cosa, ¿no? Para una cosa. Y el would like to es para una acción, ya sea como comer algo, manejar, ver algo, ¿ok? Entonces, would like solo así es para una cosa y el would like to es para una acción más el complemento, ¿ok? Entonces aquí un ejemplo es, el afirmativo es she would like to take a class of math, quiere decir a ella le gustaría tomar una clase de matemáticas, ¿ok? Entonces es importante ver que el would es agrega el ría a un verbo, ¿ok? A ella le gustaría tomar una clase de matemáticas. Es eso, o sea, el would no es más que nada que agregar el ría a un verbo. Entonces igual en negativo es el sujeto más el wouldn't like o wouldn't like to más el complemento. Entonces por ejemplo, aquí en el ejemplo del negativo es I wouldn't like rotten food, que es comida podrida o comida echada a perder o comida fea, ¿ok? O sea, comida que ya no se puede comer o no se debe.
Entonces aquí el ejemplo es I wouldn't like rotten food. A mí no me gustaría comer comida podrida. Eso es el gustaría, o sea, la agregación del ría. Entonces, quiere decir eso en negativo. En pregunta, el orden cambia, como lo hemos venido viendo, que es el would más el subject. Y aquí el like o el like to se separa del would y va después del sujeto, que ya es el like o like to, que es me gustaría o me gustaría, pero el like es para una cosa y el like to es para una acción. Más el complemento. Más el signo de interrogación, muy importante al final. Entonces aquí es, me gustaría ver una película tétrica. Gloomy es como tétrica o extraña o rara. O, ajá, pues como tétrico, ¿no? Como raro. Entonces es, would I like to watch a gloomy movie? Me gustaría ver una película tétrica. ¿Ok? Entonces es el would más el sujeto que es I más el like to. Aquí se pone like to porque es una acción, que es el watch, ¿ok? En negativo se le puso el like solo porque es una cosa, que es comida o comida podrida. Pero aquí como es una acción, se le pone el like to. Por eso es would I like to watch a gloomy movie? Es me gustaría ver una película tétrica. Entonces, sí lo importante de ese tema es saber qué agrega o qué hace el would y si se pone like o like to. Simplemente es eso. O sea, simplemente es ver con qué se ocupa. Si lo que quiere señalar es una cosa o una acción. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegó la presentación o video sobre los 5 temas. Se explicaron en 2 maneras, en afirmativo, en negativo y en pregunta. Y ya se explicó cada tema de manera general y un poco específica sobre qué se debe hacer en cada caso, ya sea afirmativo, negativo o pregunta. Entonces, eso es todo y muchas gracias por ver el video.